también es obvio, porque no se ha hecho antes. Pero no solo es que no se ha hecho antes en Leciñena, sino que la mayor parte de los españoles que pasaron por los campos y las españolas no han tenido este tipo de reparación. Hay una historiadora que escribió, que publicó hace unas semanas, hace 3 o 4 meses, un libro precisamente dedicado a los españoles en Mauthausen, y dice: hasta que no todos los españoles y españolas que pasaron por los campos tengan un acto de reparación y de recuerdo, seguirán siendo espectros en la memoria colectiva de este país. Aunque solo sea porque no se merecen ser espectros y porque no nos merecemos tener esos espectros en nuestro recuerdo, hay que hacer actos como este, multiplicar este tipo de actos en todo el país, porque obviamente Leciñena no es el único lugar que tuvo a sus hijos y a sus hijas en aquellos lugares. Bien, una segunda razón. Este memorial recuerda las historias de 11 personas de este pueblo, 11 historias crueles, devastadoras, casi inenarrables. Pero su historia va mucho más allá de ellas, va mucho más allá de este lugar. Cuando hablamos en España sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, del nazismo, de los fascismos, de los campos de exterminio y de concentración nazis, tendemos a pensar en algo muy lejano. Pensamos en oficiales de las SS alemanas, pensamos en judíos centroeuropeos, pensamos en campos que están muy lejos de aquí, y esto lleva a que, en cierto modo, tendamos a pensar en ello como algo que no nos compete, que está alejadísimo de nosotros y de nosotras en el tiempo y en el espacio. Y hay que reconocerlo. Verlo así tan lejos hace que nos interpele menos y a veces que nos conmueva solo de una manera superficial. Pero ¿qué pasa si recordamos, como se ha dicho ya, que fueron más de 9.000 los y las españolas que pasaron por los campos y que la mitad no vivieron para contarlo? ¿Qué pasa si recordamos que más de 1.000 de ellos eran de esta región, de Aragón? ¿Qué pasa si recordamos y les enseñamos a los jóvenes, como estas estudiantes que han venido aquí desde el Instituto Ítaca, que no una ni dos, sino 11 personas de un pueblo tan pequeño como este pasaron por la misma situación, corrieron la misma terrible suerte? Entonces, quizá resulta, si lo recordamos así, que lo distante se hace más cercano. Que los campos nazis, que a menudo han sido considerados la mayor aberración de la historia de la humanidad, o la parte más contundente del lado más oscuro de nuestra modernidad, ya no están tan lejos. A lo mejor pasa que entonces los campos de la muerte son algo que nos interpela y ya no son solo una historia lejana de películas, de documentales y de libros. ¿Qué pasa? Que quizá hasta Leciñena, veremos que hasta Leciñena, que esta comarca, que esta región, están en uno de los momentos cumbres de la historia, los campos nazis, y que la historia con mayúsculas también se escribe en los Monegros, también se escribe en Aragón y también se escribe en y desde Leciñena. Y con todo esto, ¿qué significa? Pues que quizá, si lo vemos como algo más cercano, nuestras generaciones y las que vienen estén en mejores condiciones de no banalizar y de afrontar críticamente los peligros de algo que nos puede parecer pasado. Las guerras mundiales, los fascismos, pero que quizá no son tan pasados, quizá no son solo historias, sino que tienen riesgos hoy y mañana. Y en tercer lugar, muy brevemente, este monolito creo que es una metáfora de cómo se tiene que gestionar la memoria, sobre todo la memoria de los pasados traumáticos y más difíciles de asumir. La memoria, al menos la que nos enriquece como sociedades, se tiene que construir a partir de dos actores y dos lógicas. Por un lado, desde abajo, por parte de la sociedad civil organizada, desde la lógica comunitaria. Y por otro lado, desde arriba, desde los poderes públicos, que tienen los recursos y deben tener la voluntad de garantizarnos un acceso al pasado, un recuerdo en el que quepamos todos y todas. Los grandes personajes y las gentes anónimas, los que perdieron, los que ganaron y los que perdieron. Y esto es lo que hay aquí. Esta iniciativa surge desde abajo, por parte de la sociedad civil organizada, por parte de una serie de familiares
que creen que ha llegado la hora, pero es que esos familiares se encontraron con una institución pública, en este caso el Ayuntamiento de Leciñena, que fue sensible ante esta demanda y se implicó. Que este tipo de diálogo entre distintos actores se siga repitiendo, que no sea la última vez que sucede en Leciñena, en nuestra región, en Aragón y desde luego en el resto del país. Aunque solo sea por algo, y con eso acabo, porque creo que estas 11 personas estarían orgullosos de lo que se está haciendo, estarían orgullosos de su región, de su país y de su pueblo. Muchísimas gracias.